Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata Gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al Programa 10 de la temporada 11 de Al Carajo, primer capítulo del mes de mayo, en esta recorrida, ya metidos en el mes número 5 del calendario de esta temporada, atravesada por la crisis sanitaria mundial que trastocó, modificó y corrió toda la agenda política, política partidaria, política social, política electoral, política reivindicativa, para más adelante, forzosamente. Nosotros acá estamos para seguir informando, para seguir recorriendo país por país y región por región, América Latina y el Caribe, como es el signo de este programa y el objetivo de este programa, que se transmite en distintos días de la semana y del fin de semana por radios comunitarias, campesinas, alternativas, populares, públicas y universitarias en distintos países, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en México, en España, por aire, en emisoras de FM y de AM, y también en las plataformas YouTube, en el canal Al Carajo y en la plataforma iVoox, iVoox.com/alcarajoradio, donde vas a poder escuchar este capítulo y todos los capítulos anteriores y venideros. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística, junto a Mavi Sosa en la historia cultural y literaria del continente, y Ernesto Vera en las canciones de las bandas, de los barrios, de los pueblos, de las regiones, de los países, de nuestra patria grande. Página de Facebook, Al Carajo Radio, para la comunicación, para el ida y vuelta, y también vía correo electrónico, alcarajolatinoamerica@gmail.com. Empezamos una hora de noticias, de voces, de canciones, de información, de análisis y de contacto desde el sur del mundo con el mundo. Ya mismo, primeros títulos, primera vuelta por el desarrollo informativo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Paraguay piden la renuncia del presidente Abdo por corrupción en la compra de insumos médicos. Lo hizo el líder del Partido Liberal, Efraín Alegre, quien acusó al mandatario de ser la cabeza de un gobierno cómplice que garantiza a las mafias en el marco del caso de la adquisición irregular de materiales sanitarios provenientes de China y de la India. Alegre señala directamente a Abdo por lucrar a costa de la necesidad del pueblo, luego de que un cargamento de artículos de bioseguridad importado desde China para el combate del coronavirus fuera rechazado por el Ministerio de Salud Pública por irregularidades y diferencias entre lo comprado y lo recibido.
las firmas adjudicatarias de la concesión para esta provisión de material sanitario al Estado paraguayo fueron Insumos Médicos Sociedad Anónima y Eurotec Sociedad Anónima, ambas sospechadas de haber aplicado sobreprecios y manipulado las cantidades para obtener mayores ganancias en la intermediación. Las dos empresas están conectadas al empresario Justo Ferreira, vinculado al oficialista Partido Colorado y a los principales grupos de poder económico del país. El escándalo ya motivó la renuncia del director de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud, Pablo Lescano, y tiene en el ojo de los cuestionamientos también al propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Por su parte, el presidente Mario Abdo rechazó las acusaciones y manifestó que su gobierno puede haber cometido aciertos y errores, pero que de ninguna manera hubo corrupción. Al carajo. En Panamá, protestas por el aumento de la pobreza y la falta de trabajo. Pobladores de distintas regiones del país centroamericano se movilizaron en reclamo de medidas del gobierno para paliar la grave situación que atraviesan muchas familias a causa de la paralización económica por el coronavirus. Los focos de protestas se repiten en ciudades como Colón y localidades como Alcalde Díaz, San Miguelito, Panamá Oeste y Chiriquí, con la ruptura de la cuarentena impuesta por el Ministerio de Salud para salir a reclamar y exigir el acceso a alimentos que distribuye el gobierno nacional con los llamados bonos solidarios y bolsas de alimentos para personas desempleadas y en condiciones vulnerables. Esa ayuda, denuncian, no está llegando a toda la población, poniendo a miles de personas en situación de hambre. En ese marco, organizaciones sociales y agrupaciones de derechos humanos panameñas le reclaman al presidente Laurentino Cortizo que universalice la asistencia, a la vez que denuncian acciones discriminatorias y de sometimiento al hambre, dado que los recursos no llegan a las comunas y municipios de distinto signo político del gobierno nacional. Además, piden que cesen las detenciones y la apertura de procesos y causas judiciales en contra de los que rompen el aislamiento sanitario al salir a la calle a manifestarse y a realizar las protestas. Al carajo. En Colombia, la oposición propone el pago de un salario mínimo de emergencia a familias vulnerables en cuarentena. Congresistas del Partido Verde, Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, el Movimiento MAIS y el Partido FARC presentaron la iniciativa al Gobierno Nacional buscando garantizar las mínimas condiciones de vida para los sectores populares en medio de la emergencia por el coronavirus. El proyecto indica que ese ingreso vital debería ser reconocido y efectuado mensualmente por el Estado durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia sanitaria y hasta al menos 3 meses después del levantamiento del aislamiento social. Ese ingreso tomaría como base un salario mínimo mensual legal vigente, más un incremento marginal de acuerdo con la cantidad de personas que conforman cada hogar, las variables de vulnerabilidad y un enfoque étnico y de género. Además, piden unificar temporalmente todos los beneficios sociales existentes con el fin de garantizar un aporte unificado para toda la población vulnerable. Estos programas son el Programa Adulto Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y el Plan de Devolución del IVA creado por la reforma tributaria. Los recursos para el pago de este salario de emergencia, según el proyecto presentado por la oposición de izquierda, saldría de la financiación de la deuda pública colombiana, una operación de financiamiento a favor del Estado, medidas monetarias a través del Banco de la República y a través de los recursos de reservas internacionales y compra de bonos del Tesoro. Al carajo. En Perú, 9 muertos en un motín en una penitenciaría de Lima. El hecho se produjo en reclamo por medidas de prevención contra el contagio de coronavirus en el interior de la cárcel y terminó violentamente con 9 reclusos fallecidos y 67 heridos entre presos, guardias y policías. La protesta comenzó al conocerse la noticia del deceso de 2 internos que estaban contagiados de COVID-19 dentro de uno de los pabellones de la cárcel, lo que desató una revuelta con quema de colchones para pedir beneficios de excarcelación. Además, la comunidad carcelaria del Penal, ubicado al este de la capital peruana, reclamaba por la situación de hacinamiento, ya que el lugar alberga a 5.500 internos, pero tiene capacidad solo para 1.140. Antes de este estallido, los organismos de derechos humanos locales ya venían denunciando y advirtiendo que la situación era insostenible, con 97.500 presos en 68 prisiones, lo que representa una superpoblación de 50.000 internos por sobre la capacidad total de todos los penales de Perú.
El saldo de los distintos estallidos en las prisiones, sumando el ocurrido en esta cárcel de Lima, suman ya 15 presos muertos y más de 600 infectados por el coronavirus, y también 169 guardias penitenciarios contagiados del virus y 7 de ellos fallecidos. Carlos Rivera, abogado de derechos humanos de Perú, habla de las fallas de las políticas carcelarias del presidente Vizcarra que llevaron a estas consecuencias. Las iniciativas que ha tomado el Ejecutivo en realidad han sido tardías por un lado y segundo van a tener muy poco impacto. El Ejecutivo ha propuesto liberar a las personas condenadas por omisión a la asistencia familiar, que en promedio deberían ser 2.500, pero que me parece que solo no pasan del 10% los que podrían acceder a ese beneficio, y por otro lado procedimientos de indulto común y humanitario, pero que hasta la fecha no tienen resultados concretos. Hay una suerte de bomba de tiempo, como ha sido calificado este problema por todos los especialistas y los medios de comunicación, y frente a lo cual el Ejecutivo, desde mi punto de vista, va a necesitar mayores y mejores alternativas, mucho más prácticas, como reconversión de penas y seguramente ampliar el rango de aplicación de los indultos para aliviar un problema que parece sin solución en el corto plazo. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. De las noticias a la música en Al Carajo, el sonido de un 4, si no me equivoco. Hacemos historia de los artistas populares de América Latina. La presento para esto a Mavi Sosa. Hola Pablo, hola a la audiencia de Al Carajo. En este nuevo capítulo de Historias de la música popular de la Patria Grande, contamos la historia de la gran cantora venezolana Cecilia Todd. Bien, contemos y escuchemos. Robar azules de los cielos, se quita ya, se quita su gris, su opaco velo, su velo. La mejor manera de conocer un país es por su música. Eso dice Cecilia Todd, y lo aprendió perfectamente hace muchos años. Es una idea que la llevó a cantar todas las regiones de su país, Venezuela. De voz privilegiada, tuvo la osadía de dedicarse a tocar el 4 cuando el instrumento solo era ejecutado por hombres. Su carrera comenzó hace casi 50 años y desde muy joven se dedicó a la música. Tuvo que saltar cercos sociales y familiares, aunque dice que su pasión por el 4 comenzó justamente a los 4 años, cuando en las Navidades el instrumento daba vuelta entre todos y ella empezó a tocarlo para cantar los villancicos. Su oficio como cantora popular y como intérprete popular se ha terminado de definir en la Argentina, cuando estuvo a principios de los 70 y donde se quedó hasta que comenzó la última dictadura cívico-militar. Dice también que su comienzo profesional de la música fue en 1972. Fue el día que dio un concierto en la Universidad de Venezuela. Cecilia Todd es una gran defensora de los derechos de las mujeres, una gran defensora y difusora de las voces femeninas y de los compositores más populares. También es una militante social y cultural que hoy mantiene activa la memoria y la cultura de Venezuela y la defiende de todos los últimos ataques golpistas. La exploración de la música folclórica venezolana le ha permitido indagar en el folclore de España y en la música africana. Cree que de ahí viene su mirada amorosa e inquisidora de la vida cotidiana, que aparece, por ejemplo, en temas como en el que estamos escuchando, Cuando la mar, la mar. Cuando la mar se torna cariñosa y hermosa, suele llevarte lejos, tan lejos con la brisa. A la rojiza raya rojiza que en la tarde rojiza allá en el horizonte se posa y se reposa. A la rojiza raya rojiza que en la tarde rojiza allá en el horizonte se posa y se reposa. Cuando la mar se torna retrechera y arretera, se oyen pelear la noche y lo turquesa. Se ve llegar de pronto y pronto la pesada y triste, tal vez afortunadamente pasajera.
Se ve llegar de pronto y pronto la tesada triste, tal vez afortunadamente pasajera. Cuando la mar oscura y meditada, cansada, se enciende con la luna, su luna y las Antillas. Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas para volverse nueva, de nuevo apaciguada. Cecilia Todd, Cuando la mar. Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas para volverse nueva, de nuevo apaciguada. La música de nosotros, la música que hacemos, es una posición frente a la vida, una posición ideológica frente a la vida. Es así, la cosa es borrar todo el vestigio cultural de cada uno de los países de la globalización, explica la cantora sobre su recorrido musical. Junto a Mercedes Sosa, en los 90, intentaron crear un movimiento de cantoras populares de Latinoamérica. Tuvieron algunos encuentros, pero la tensión política del continente no contribuyó a que se generara ese movimiento. Cecilia Todd es una de las voces más características del mundo musical venezolano, y es la voz, esa misma voz, la que la llevó a ella a recorrer todo el mundo. Su primer disco, Pajarillo Verde, está incluido en la lista de los mejores 100 discos del siglo XX. De él escuchamos su canción Pajarillo Verde en una versión grabada en vivo hace 5 años. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un niño? Y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un niño? Y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Cecilia Todd, de Venezuela, nos acompañó con su música y su historia traída al aire por Mavi Sosa. En este segmento de Al Carajo sonaron Cuando la mar y Pajarillo Verde. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Ahora en Al Carajo es hora de las voces políticas de América Latina y el Caribe. Para este capítulo número 10, temporada 11, 2020, seleccionamos un contacto con Emir Sader, el sociólogo y escritor brasileño, con Brasil en el ojo de la convulsión política regional por la renuncia de Sergio Moro al Ministerio de Justicia en su enfrentamiento con Bolsonaro y la crisis política y social que se desprende del desmanejo del presidente de la situación sanitaria por el coronavirus. De esto habla Emir Sader en este diálogo que compartimos con él días atrás y que compartimos acá con las audiencias de las radios que retransmiten este programa Al Carajo en distintos países de la región. Bueno, estamos viviendo dos pesadillas, una sobrepuesta a la otra, ¿no? Una es el gobierno de Bolsonaro, un gobierno en descomposición ya,
y otra es la ofensiva de pandemia que agarra un gobierno muy debilitado, sin comando, sin servicios de salud públicos, ¿no? Entonces también un efecto arrasador. Y ayer se produjo, bueno, ya no va a estar el tema de la pandemia, el gobierno va produciendo crisis políticas que desvían la atención tanto del gobierno como de la población, ¿no? El gobierno se ha empeñado muchísimo en sacar el director de la Policía Federal para poder defender a sus hijos que están acusados de varios procesos sobre varios temas, ¿no? Eso llevó a un enfrentamiento con el ministro de Justicia, que era el ministro que tenía más prestigio en el gobierno, Sergio Moro, y lo llevó a su renuncia. Y en la renuncia, Moro salió disparando, ¿no? Con varias acusaciones que significan graves crímenes de responsabilidad, ¿no? Desde la intención de tener criterios políticos para nombrar el jefe, director de la policía, como también revelando que él tiene interés en tener una relación directa con el director de la policía para informarse sobre procesos, sobre relatorios, etcétera, ¿no? Incluso publicó esa renuncia del director de la Policía Federal con el nombre también del ministro Moro, sin que Moro hubiera sido consultado, un crimen público de usar una firma sin consultarlo ni nada, a tal punto que a lo largo del día el gobierno retiró ese documento y publicó un otro solo con el nombre de Bolsonaro. Bueno, total, la reacción fue muy dura, se fortalece en la opinión pública. Hoy fuera de São Paulo adhirió a la idea de impeachment de Bolsonaro, pero él trató de fortalecerse por ese lado, retomando contactos con partidos tradicionales de la derecha para tener respaldo en el Congreso, que es la defensa que tiene, ¿no? Entonces es una situación, bueno, Bolsonaro desapareció después de un discurso desastroso ayer, y ya no dice nada, desapareció, fuertes reacciones en contra de él. El país está sin ministro de Justicia también, pero bueno, está sin presidente de alguna manera, ¿no? Entonces es una situación de inestabilidad, de vacío de comando, en una situación en que la pandemia aumenta rápidamente la cantidad de víctimas, ¿no? Mire, en el plano sanitario, teniendo en cuenta el manejo que viene haciendo el presidente Jair Bolsonaro, ¿cómo está la cuestión? ¿Esa relación con los gobernadores o falta de relación en realidad con los gobernadores del presidente? ¿Cómo está el día de hoy el manejo de ese tema? Bueno, la pandemia agarra el país después de 4 años de desmonte de los servicios públicos, en particular los servicios de salud. Entonces, ahora hay un intento de recomponer la capacidad de defensa de los servicios públicos. Los gobernadores tratan de hacerlo, pero en algunas provincias, especialmente São Paulo, la más importante de Brasil, Río de Janeiro, Ceará, ya no hay más lechos para atender en UTI, para atender las víctimas, ¿no? Entonces hay colas enormes de gente aguardando para tener atendimiento, muchas que mueren en la cola, mueren en la casa esperando. Entonces hay una multiplicación aunque hay subnotificación, los números son altos, pero no reflejan la realidad de lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Entonces los gobernadores hacen lo que pueden, pero el apoyo del gobierno federal es muy insuficiente, ¿no? Sea por recursos precarios, sea porque tardan en llegar. Además de que la gente va obedeciendo cada vez menos el aislamiento. No por indisciplina personal, simplemente porque Brasil ya tenía 12 millones de desempleados, 38 millones en trabajo precario, y ahora se dice el dato de que tiene 62 millones de personas en situación de fragilidad, lo cual significa, si agarramos un hijo por persona, significa 2/3 de los brasileños en situación de precariedad. Tienen que salir a buscar sustento en la calle, a vender y a comprar. Entonces en los barrios populares la gente no obedece, incluso porque estar en la casa no significa protegerse, porque el conglomerado enorme de gente por habitación no es ninguna protección, mientras que el hambre llega todos los días con seguridad. Entonces los porcientos de aislamiento son cada vez menores, ¿no? Ya es menos del 50% de la población lo obedece. Y digo, básicamente sectores populares que tienen un apoyo gubernamental muy precario y que llega tarde y llega a veces, ¿no? Entonces, de hecho, también se prevé que mayo sea un mes
catastrófico en el sentido de los efectos de la pandemia y de la ruptura del aislamiento individual de la gente en sus casas por las razones que yo he mencionado, ¿no? Primera parte del contacto con Emir Sader, escritor, sociólogo, comunicador brasileño, analizando la situación política en el país. Estamos compartiendo acá en Alcarajo el contacto que tuvimos con el reconocido intelectual para AM530 de Buenos Aires, Argentina, y Radio Causachuncoca de Cochabamba, Bolivia. Lo traemos a este aire de Alcarajo también. En la segunda parte le preguntamos a Sader si esta crisis, renuncia de Moro, caída de popularidad de Bolsonaro, rebelión de los gobernadores, puede llevar a la caída del gobierno y a un cambio de rumbo político para Brasil. Es una crisis clara del gobierno. Ahora, ellos se han blindado institucionalmente, ¿no? La caída eventual de Bolsonaro por un impeachment asumirá el vicepresidente, que es un militar. Entonces, salvo que sea una crisis más profunda, ¿no? Cuestione la misma elección, cosa que podría alcanzar a darse conforme las dimensiones de la crisis. Pasa que la cuarentena dificulta movilizaciones populares, ¿no? Todos los días, 1, 2, 3 veces, especialmente cuando habla Bolsonaro, pero en general a las 20, 30 de la noche hay ruidos de ollas por todo el país, ¿no? Y ahora se cuenta con TV Globo, que da repercusión a eso, ¿no? Entonces hay claramente una grita nacional en contra del gobierno, pero institucionalmente el mismo Fernando Henrique Cardoso, que es muy vacilante, se sumó al impeachment y simplemente cautelosamente diciendo, bueno, que él renuncie, se vaya, asuma de una buena vez el vicepresidente y tenemos estabilidad. A ver si pasará eso. Él no va a salir así, porque lo que está en riesgo no es solo perder el mandato, es la prisión de los hijos y eventualmente de él mismo, ¿no? Entonces es una operación muy delicada tratar de sacarlo, ¿no? Podría llegar a cuestionarse la elección. Lo que probablemente pasará es un gobierno inestable, institucional, probablemente la militarización del gobierno manteniendo vaciado de poder al mismo Bolsonaro, que es lo que está pasando en las últimas semanas, ¿no? Los militares copando el gobierno, tomando medidas incluso económicas, constituyendo comisiones internas del gobierno que cuestionan las orientaciones económicas neoliberales de Paulo Guedes, podrían llevar incluso a la salida también de Paulo Guedes, y un gobierno que se mantenga con una presidencia formal, cuyo único poder es hacer declaraciones, romper el aislamiento saliendo por la calle, abrazar a las personas, haciendo amenazas que no puede cumplir, pero militarizado desde adentro, ¿no? Es posible que pase eso, a ver qué resultará, pero es difícil que Bolsonaro mantenga su presidencia hasta la cual ha existido hasta ahora. Hay un clima muy claro de que se agotó lo que fue el gobierno Bolsonaro, que comenzó en enero del año pasado, hasta ahora, con la salida de Moro y con la ruptura del modelo neoliberal, porque tiene que inyectar plata en la economía, y hay, como digo, esa comisión interna del gobierno que ya lanzó un plan de recuperación básicamente fundado en inversiones estatales, ¿no? Claro, Emir, acá en Argentina tenemos un dicho, una pregunta popular en realidad, que es si es mejor el remedio o la enfermedad, ¿no? Pensando en estas alternativas que se le abren a Brasil, un presidente Bolsonaro sin poder, si es destituido, si es reemplazado por esta sucesión y con la cúpula militar al mando, ¿qué pasa con el pueblo brasileño? Bueno, se entiende el dicho, es muy popular, pero hoy es un dicho de Trump y de Bolsonaro, ¿no? Para tratar de reabrir aceleradamente los comercios, no respetando, yo sé el significado que tiene, ¿no? El tema es que habría que sacarlo, porque no hay ni Estado en Brasil, ni gobierno en Brasil, ¿no? Y además desprestigia la imagen del gobierno, la imagen del país en el exterior. Y se abrirá una disputa, como cuando se sacó Fernando Collor, se abrió una disputa. Y la derecha logró recomponer el modelo neoliberal con el gobierno de Cardoso. Pero de todas maneras es una grita popular de fuera Bolsonaro que hay que sumarse a ella, ¿no? Como digo, la dificultad es que hay que tener 2/3 de votos en el Congreso, y él trata de recomponer su apoyo parlamentario sumándose a partidos de derecha que hasta ahora no estaban apoyándolo, ¿no? Entregando cargos y todo, ¿no? Es una de las razones, incluso la distancia con Sergio Moro, porque hay varios
políticos abiertamente corruptos que quedan felices con la salida de Moro porque él estaba vinculado a procesos contra la corrupción que afectarían sus partidos de derecha, ¿no? Nota con Emir Sader, el sociólogo brasileño, profundo e importante análisis de la situación política en el Brasil. La última pregunta de esta charla que tuvimos con él días atrás y que estamos compartiendo en Al Carajo, se la hizo mi compañero del programa Todas las Voces, que hacemos para radios de Argentina y de Bolivia, el periodista Sixto Valdés, y es por el lugar de Luis Ignacio Lula da Silva, el posicionamiento de Lula como alternativa y de la izquierda brasileña en esta coyuntura. Esto dice Emir Sader. Bueno, ustedes ayer tuvieron una entrevista de Lula, ¿no? Él está bien políticamente, bien personalmente y todo, pero como dice él, sufriendo mucho, que Lula es alguien que habla con la gente, ¿no? Que conversa, que abraza, que da la mano y todo. Entonces el aislamiento afecta a una persona como él, afecta en el sentido de capacidad de articulación, de conversación, ¿no? También él, el PT y la izquierda, pero claro, esa cantidad de conflictos internos del gobierno terminan ocupando el primer lugar de la escena política, ¿no? Ahora, Lula confirma de que en las elecciones de 2022 el PT es favorito, su candidato es él o es Fernando Haddad y que ese es favorito para ganar. A ver si alguna crisis anterior posibilita anticipar elecciones o algo de ese orden, ¿no? Pero esa es la situación actual, es la gran fuerza opositora, la gran fuerza de articulación de las fuerzas democráticas. Ahora, como ustedes pueden imaginar, los titulares de los periodos de la televisión son ocupados por esos escándalos. Ayer fue uno de los momentos más tristes de la historia brasileña. El discurso disparatado, sin ninguna articulación de Bolsonaro, es una vergüenza. Es un tema de risa, si no fuera de tristeza, ¿no? Que alguien que vaya con autoconfianza a la televisión para intentar contestar lo de Moro y abordar todo y cualquier tema que puedes imaginar, incluso su hijo más chico que pololea con todas las niñas del condominio y no sé qué cosa, y una y otra más, una cosa totalmente descoordinada. Revela una autoconfianza, no tiene guión para hablar, pero se expone de manera brutal, y con las acusaciones de Moro no pudo contestar absolutamente nada, ¿no? Lo único que contestó es que Moro habría solicitado que él aceptaría la salida del director de la Policía Federal en noviembre en cambio de una indicación de Moro para el Supremo Tribunal Federal. Moro contesta eso, pero son acusaciones entre ellos, ¿no? Entre ellos. Pero desmoraliza el país, no, ninguna palabra sobre pandemia, ¿no? En la situación que entre anteayer y ayer, oficialmente han muerto casi 800 personas, ¿no? Fuera las que están con virus y todo lo demás. Y como digo, colas en los hospitales para tener acceso a lechos de UTI en São Paulo, en Río de Janeiro, ¿no? Situación de colapso de los servicios públicos, y él no habla nada, se preocupa en contestar a Moro de las acusaciones que tuvo, ¿no? Una situación de descomposición clara del poder público. Análisis de Emir Sader, sociólogo brasileño, la debacle del gobierno de Bolsonaro, la renuncia de Moro, el crecimiento de la crisis sanitaria, los contagios y las muertes por el coronavirus, la irresponsabilidad de Bolsonaro contra la cuarentena, poniendo por delante intereses económicos, y la perspectiva del Partido de los Trabajadores con Lula y Haddad como alternativa, pensando en las próximas elecciones o pensando en el adelantamiento de un proceso político que pueda darse ya no solo por la caída de Bolsonaro, posible, sino por la caída de todo un gobierno completo, carcomido por sus propias internas y sus propias diferencias. Brasil en Al Carajo, entonces, a través de esta palabra calificada, voces de América Latina y el Caribe, de todos los rincones, créditos de esta nota. La misma fue realizada hace pocos días, la hicimos originalmente para AM530 de Argentina y Radio Causachuncoca de Bolivia, y a través de esta edición de Al Carajo la llevamos a más antenas de más radios, de más países que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del continente. Al Carajo. Una crónica de la región. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde.
A todos los guerreros, a toda esa gente en Latinoamérica, para todos los barrios, de norte a sur, de este a oeste, aquí, Guanaco en la casa. A todos esos y a todo eso que dice esta canción, le dedicamos este bloque de Al Carajo. Música desde los barrios de América Latina. La presenta Ernesto Vera. Hola Pablo, hola audiencia del Carajo. Hoy nos vamos para Ecuador, la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua. Ambato es conocida también como ciudad de las flores y las frutas debido a la gran variedad de frutas que se producen en la región. Está ubicada en la zona central de Ecuador a 2.600 metros de altitud y tiene una población de 365.000 habitantes. Es la 10ª ciudad más poblada de Ecuador y de esta ciudad Ambato es originario Guanaco MC, símbolo de la música urbana latinoamericana, un estilo de hip hop mixto que fusiona reggae junto con música y ritmos tradicionales ecuatorianos y latinoamericanos. Lo empezamos a escuchar en Al Carajo, Guanaco MC de la ciudad de Ambato, Ecuador, haciendo el tema Foco de Esperanza. Un poco de esperanza, estoy buscando un camino en mi andanza. Un poco de esperanza, Si Dios puso talento en mi lírica, yo con sabiduría la transformo en pan. Y en mi mesa lo poco se multiplicará. Se siembra con fe esperando cosechar esta jodida la situation. Dedicado a toda la gente de mi nation. El que más trabaja no es el que más gana. El que es más corrupto se lleva la plata. Y me pregunto si todo está al revés. Tener en abundancia no es ser un rey. Prefiero la pobreza y una misión clara tener que estar enajenado sin nadie a quien querer. Hasta el día de mi muerte música respiraré. Música real, independiente para usted. No hablo de fama ni compañías disqueras. No hablo de videos, contratos ni chequeras. No hablo ni canto fórmulas radiales. Música del alma para los reales. Este es mi canto, roots and culture en el acto. Para la gente que está escuchando, estoy buscando un camino, un foco de esperanza. Que el fruto del esfuerzo sea un poco de calma. Un sitio que esté lejos de aquí, donde nuestros hijos puedan sin miedo jugar y sonreír. Estoy buscando un camino, un foco de esperanza. Que el fruto del esfuerzo sea un poco de calma. Un sitio que esté lejos de aquí, donde nuestros hijos puedan sin miedo jugar y sonreír. Un poco de esperanza, estoy buscando un camino en mi andanza. Un poco de esperanza, estoy buscando un camino en mi andanza. Un poco de esperanza, estoy elevando desde aquí una alabanza. Un poco de esperanza, Paren con su dedo de apuntar, no, líbranos del mal, por favor, mi señor. Paren la violencia que a nada nos llevó. Anda con cuidado que si no, shutdown. Paren con su dedo de apuntar, no, líbranos del mal, por favor, mi señor. Paren la violencia que a nada nos llevó. Anda con cuidado que si no. Estoy buscando un camino, un foco de esperanza. Que el fruto del esfuerzo sea un poco de calma. Un sitio que esté lejos de aquí, donde nuestros hijos puedan sin miedo jugar y sonreír. Estoy buscando un camino, un foco de esperanza. Que el fruto del esfuerzo sea un poco de calma. Un sitio que esté lejos de aquí, donde nuestros hijos puedan sin miedo jugar y sonreír. Y tu doctor en el beat, Guanaco. Especial dedicación a todos los guerreros, a toda mi gente buena. Latinoamérica una sola. Bendiciones desde el centro del planeta. Chécalo. Go. Escuchábamos ahí a Guanaco, músico originario de Ambato, Ecuador, quien empezó su carrera solista en el año 2002, mientras formaba parte del grupo Sudacaya, en el cual estuvo durante 10 años. Guanaco en sí tiene 4 discos editados y en el 2018 empezó un nuevo proyecto de disco que se llama Cholonización, donde intenta reivindicar la cultura andina, de la cual se siente parte, apropiarse de la calificación de cholo, demostrar que es más que un término despectivo, y también busca de alguna manera descolonizar las mentes, las ideas que genera el marketing, la publicidad y el mercado discográfico sobre los públicos. Este disco está en proceso, pero Guanaco en sí ya dio a conocer varios temas, como el que vamos a escuchar ahora en Al Carajo, y que fue grabado con Emicida, el rapero más importante de Brasil. Escuchamos
a Guanaco MC en Al Carajo haciendo el tema Cholonización. Ecuador, Brasil, Guanaco y Emicida, conexión, vai. Somos Sudaca, el estilo que destaca en tiempo de vaca flaca, de donde quiera se la saca. Cae fruta de la mata mientras vacilo hamaca. Vengo caminando lento desde baños de agua santa. Do ocidente ao oriente, nosso continente. Destroço sempre, então reforço nosso contingente. Elo, corrente, cântico, som do Atlântico, mítico. Sonhante, tolo e viva, cholos, irmãos do Pacífico. Culturas ancestrales en ebullición. Promovemos desde siempre la cholonización, estando claro que el camino es la educación, democratizando los saberes para la siguiente generación. Vem tipo cumbia, bacâmbia, sem bâmbia, titúbia, sonúbia, adisanúvia, mente turva, junto igual rumba, timão e pumba, Patrício do Mumba, água profunda, energia escura, macumba. Agradecido con la vida y con lo que nos da. Sempre agradecendo a vida pelo que ela dá. Conectando puentes desde Latinoamérica. Fazendo pontes em toda América Latina. Agradecendo por la vida e por lo que nos dá. Y seguimos caminando. Sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente. Assim vamos avançando. Fiel arruda tipo jura, planta que cura. Cê é bulgarim, meu mandarim que espanta a fome em terra de fartura. Hermano, guarde meu coração galeano. Gabo Neruda, sagrado amor latino-americano. Poder, amor, unión es nuestro tiempo. No venimos a pedir, tomamos lo nuestro. Movimiento, joven latino y orgulloso. No separen con muros lo que unieron los pueblos. Sementes são a esperança que a gente lança no olhar das crianças. A gente sente enquanto toca e as meninas dançam. Mil tempestades, sabe, mas tem alguma bonança. Primeiro é o sonho, o resto um dia, mano, nós A alcança. pesar de los problemas, la alegría no se pierde. Somos fiesta inmensa. El espíritu que prende lo comprendes. Vacilando con mi gente nos alzamos, resistimos, caminamos, somos fuertes. Agradecido con la vida y con lo que nos da. Toda gratidão por tudo que a vida deu. Conectando puentes desde Latinoamérica. Pra cada irmão, meu. Agradecendo por la vida e por lo que nos dá. Y seguimos caminando. Seguimos sempre no caminho do bem, no caminho do bem. Así vamos avanzando. Guanaco, Emicida, Equador, Brasil. Tamo junto, la colonização. A rua é nós. Pega, 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 pega a visão. Música boa nasce no... Escuchábamos ahí a Guanaco MC, músico originario de Ambato, Ecuador, en Al Carajo haciendo el tema Cholonización. Gracias, Ernesto, por la música. Antes sonó también un tramo de la canción Foco de Esperanza por el mismo artista, Guanaco MC. Guanaco MC, música y ritmos tradicionales ecuatorianos y latinoamericanos. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Mavi Sosa, Ernesto Vera y quien habla, Pablo Bin. Estamos haciendo Al Carajo en red por radios comunitarias de toda América. Después de la música, llega el momento de nuestro enlace semanal con los medios hermanos de la región en este ida y vuelta de voces que entablamos en el programa. Ahora es protagonista la información y el análisis desde Ecuador, desde Quito, la sede de ALER, organización latinoamericana dedicada a la enseñanza y a la comunicación popular. Reporte sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en el continente en el marco de la crisis del coronavirus. Allá vamos. Les saluda María Cianci Bastidas desde la sede de la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Vamos a conversar con Luis Pedernera. Él es el presidente del Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. Gracias a ustedes por facilitar este contacto. A tu juicio, ¿en qué situación se encuentran los derechos de la infancia y la adolescencia en la región latinoamericana y caribeña en este momento? Yo diría que con muchos desafíos. La convención el 20 de noviembre del 2019 cumplió 30 años. Hemos sido una región que ha ido en la delantera en los procesos de ratificación de la convención cuando recién empezó, allá a comienzos de los años 90. Han habido muchos cambios en las legislaciones durante este tiempo, estos 30 años. Hay datos de la realidad social
que muestran cierto avance en la aplicación de la convención, por ejemplo, tasas de mortalidad infantil que se van reduciendo, pero desde otra perspectiva los desafíos y los problemas que enfrenta la infancia en nuestra región todavía siguen siendo importantes. Nosotros no tenemos que olvidar de que estamos en la región más desigual y más violenta del mundo, sin que tengamos una guerra, vivimos en la región más violenta. Y eso sin duda marca mucho la vida de los niños. Pero también hay otra característica, y es que la población menor de 18 años sigue siendo el objeto privilegiado de las políticas de mano dura, de superseguridad. Los proyectos de baja de la edad de imputabilidad en nuestra región han sido proyectos que han estado en primer orden de la agenda de la política. Casos como la propuesta de reforma constitucional que hubo en Uruguay, pero también Argentina ha tenido una propuesta en tal sentido el año anterior. Brasil, el tema de la baja de la edad de imputabilidad es un tema que está permanentemente puesto sobre la agenda, por nombrar algunas de las cuestiones, ¿no? Y después hay la cuestión de la formación permanente de los agentes estatales que trabajan con infancia en relación a derechos del niño, el derecho a ser escuchado de los niños, ese es un gran debe de la agenda de nuestra política pública. Hay esfuerzos incipientes a nivel de la región, pero todavía la práctica de que la voz de los niños sea una voz presente, permanente, en la vida escolar, en la vida familiar, pero en la vida social también, es una cuestión que todavía a los adultos y a las instituciones nos cuesta mucho. Y después la otra, tener una mirada que singularice las infancias y las adolescencias de nuestra región. Es decir, nosotros no tenemos una infancia y una adolescencia, tenemos muchas infancias y muchas adolescencias, es decir, tenemos la niñez indígena, la niñez campesina, la niñez de nuestra costa, la niñez del Amazonas, y así podemos ir por cada país nombrando pluralidad y la riqueza de nuestras infancias y adolescencias. Y también nuestros estados tienen que tener una mirada que singularice en ellos, porque su situación muchas veces devela una condición particular en relación a sus derechos. Hay que avanzar en esa mirada que haga especial hincapié en la condición. Luis Pedernera, resulta inevitable hacer una pregunta sobre este contexto mundial a raíz de la pandemia del COVID-19. ¿Han recibido algunas demandas en la comisión? ¿Cómo ha resultado el análisis de la crisis en este contexto para la situación de la infancia, especialmente en la región latinoamericana? No planteos particulares, sí venimos siguiendo algunas situaciones que están ocurriendo en el mundo, fundamentalmente a la crisis migratoria. Lo que sí hemos dicho, los 10 órganos del tratado, son 10 comités que existen en Naciones Unidas. Esos 10 comités, cuando recién empezó la crisis por el coronavirus, hemos elaborado un comunicado de prensa y hemos pedido a los estados de que, a pesar de que reconocemos la crisis que implica la pandemia del coronavirus, pero que a pesar de esta crisis los derechos humanos no se pueden suspender. Entonces, en ese sentido, exhortamos a los estados en el cuidado y respeto a los derechos humanos. Particularmente a mí lo que me preocupa de todo este proceso que está ocurriendo en relación al coronavirus es cómo los niños participan del proceso sobre el que se están tomando decisiones y cómo afrontan estas cuarentenas, algunas obligatorias, otras voluntarias, porque muchos niños en este momento están privados del contacto social que se produce fundamentalmente en la escuela, pero también el contacto social que se produce en la comunidad y en el barrio. Entonces hay que prestar especial atención a eso para no descuidar que muchas veces las decisiones son decisiones que se toman desde una visión adulta y fundamentalmente de clase media alta, y en nuestra región, que como decía al inicio es una región desigual, en donde la pobreza golpea con particular virulencia a la población menor de 18 años, no podemos perder de contexto de que no es lo mismo un niño de clase media alta que viva la cuarentena que muchos de los niños de nuestra región que no tienen condiciones dignas. Estamos viendo cómo se desarrolla
todo el proceso que se está llevando adelante a partir de la declaración de la pandemia y si en algún momento será necesario, el comité se pronunciará sobre el asunto. ¿Pero qué elementos entonces podrían incorporarse en la formación docente, en la formación de educadores y educadoras? Lo que puedo decir es lo que le decimos a los estados y donde vemos una deficiencia, y es en que muchas veces los programas escolares dirigidos a los niños, pero también los programas de formación de formadores, tienen un gran vacío en la formación en derechos humanos y en derechos del niño. Esa cuestión debe ser incorporada a la currícula escolar, pero también a la currícula de los formadores, de quienes van a ser futuros profesores, como una cuestión permanente. Nosotros no decimos que esto tiene que ser un proceso que se termina, sino que entendiendo a los derechos humanos como una cuestión dinámica, tiene que ser un proceso continuo en la formación de los formadores, pero también en la incorporación en la currícula escolar dirigida a los niños. Los estados presentan serios déficits y vacíos, y creo que por ahí podría ir alguna línea en ese sentido. En relación a las vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿cuáles serían los mecanismos internacionales que pueden activarse más eficazmente? Bueno, el comité es el órgano que crea la Convención de los Derechos del Niño, que se encarga de velar por el cumplimiento de la Convención. Y para eso el sistema que establece, que es el sistema que tiene prácticamente todos los tratados de derechos humanos, a excepción del Subcomité de Prevención de la Tortura, es el sistema de reportes periódicos. Es el sistema por el que los estados tienen cada 5 años enviar un informe oficial, y a partir de ahí empieza un proceso que termina con nuestro documento de conclusiones y observaciones. El documento de conclusiones y observaciones es la herramienta clásica de los órganos de control de tratados, que son los comités, y en este caso el Comité de Derechos del Niño, tienen para decirle a los estados: ustedes en esto están haciendo bien las cosas, en esto tienen que poner un poco más de esfuerzo, en esto no han hecho nada, nos interesa que vayan por ahí. La herramienta que es la razón de ser de los órganos de tratado. Nosotros lo que sí pedimos es que en el proceso de diálogo, que dura aproximadamente 1 año y culmina con la presencia del Estado en Ginebra para una sesión que dura todo un día, en donde los 18 miembros del comité hacen preguntas e intentan obtener respuestas y generar un diálogo con el Estado para luego aprobar un documento de conclusiones y observaciones, que es un documento que discuten solo los 18 expertos miembros del comité. Nosotros necesitamos el involucramiento de amplios sectores de la sociedad que aporten información para que nosotros podamos tener no solo una visión, no solo una visión oficial, sino poder contraponer la información que nos da el Estado con otras fuentes. Son fuentes fiables para nosotros. Y también estamos escuchando mucho a los niños. El Comité de Derechos del Niño es el comité de personas menores de 18 años, y en ese sentido nos interesa mucho que los niños se involucren y poder escucharlos, poder hacer que nos acerquen información de alguna forma. Hemos recibido desde dibujos, videos, hasta textos escritos por los propios niños. La herramienta más nueva que tiene el comité es el mecanismo del tercer protocolo. El tercer protocolo es un documento adicional a la Convención de los Derechos del Niño, que fue aprobado por los estados hace 5 años, y mediante el tercer protocolo el comité puede recibir denuncias de violaciones a los derechos del niño. Ese es el mecanismo más nuevo que tiene la Convención, y por ese mecanismo nosotros podemos entender ante denuncias, peticiones o quejas individuales sobre violaciones a los derechos del niño. Testimonios de Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, hablando sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el continente en el marco de la pandemia del coronavirus y la situación política y económica que atraviesa la región ante esa pandemia. Reporte y entrevista a cargo de la colega María Cianci Bastidas desde Quito, Ecuador, desde la sede central de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, integrada al aire de este capítulo de Al Carajo, al que en su parte final todavía le quedan estos sonidos y esta prosa.
Un jueves de enero a las 2 de la madrugada nació Amaranta. Antes de que nadie entrara en el cuarto, Úrsula la examinó minuciosamente. Era liviana y acuosa, como una lagartija, pero todas sus partes eran humanas. Aureliano no se dio cuenta de la novedad, sino cuando sintió la casa llena de gente. Protegido por la confusión, salió en busca de su hermano, que no estaba en la cama desde las 11, y fue una decisión tan impulsiva que ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse cómo haría para sacarlo del dormitorio de Pilar Ternera. Estuvo rondando la casa varias horas, silbando claves privadas, hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar. En el cuarto de su madre, jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de inocencia, encontró a José Arcadio. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. 100 años de soledad para el cierre de este capítulo de Al Carajo, un clásico de esta parte de la temporada en nuestra recorrida literaria, musical, política y cultural por Latinoamérica. García Márquez en la voz de Mavi Sosa. Mavi, nuestra compañera también, contó historias de América Latina, hoy con la venezolana Cecilia Todd. Estuvo Ernesto Vera con canciones de los barrios del continente. Esta vez fue Guanaconcí de Ambato, Ecuador. Tuvimos contacto con ALER, la Asociación de Enseñanza Radiofónica, con un informe sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en América Latina. La voz política de este capítulo fue la de Emir Sader, el sociólogo brasileño, y trajimos noticias desde Colombia, desde Perú, desde Panamá, desde Paraguay. Todo el continente, toda la patria grande, representada en estos 60 minutos de Al Carajo, programa que acá concluye en esta emisión número 10, temporada 11, mes de mayo del año 2020. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en el micrófono y en la producción general. Me despido, nos encontramos en la próxima, mismo día, misma hora y mismo dial en el que nos estás escuchando, en el que nos escuchaste en esta oportunidad, y cuando quieras en las plataformas, canal de YouTube Al Carajo, ivox.com/Alcarajo 2020. Terminamos, nos encontramos en la próxima vuelta. Hasta pronto. Comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la